Queremos encontrar el forma componente del vector v con el punto inicial negativo 3, menos 5, 3 y terminal punto menos 2, menos 11, 1. Y luego se nos pide que haya el vector unitario en la dirección del vector v. Para empezar, tomemos un mira el vector v en el espacio. Aquí vemos un vector v en el espacio con un punto inicial negativo 3, menos 5, 3 y terminal punto menos 2, menos 11, 1. Ahora queremos encontrar el vector v en forma de componente, es decir, si graficamos un vector v en forma de componente, sería el vector equivalente con el punto inicial en el origen. Para encontrar los componentes x, y z del vector v, tomamos la coordinancia del punto terminal, y restamos la correspondiente coordinancia del punto inicial. Sigamos adelante y etiquetemos el punto inicial a, que es el punto negativo 3, menos 5, 3. Vamos a etiquetar el punto terminal como punto b, que es menos 2, menos 11, 1. Esto indica para el vector v en forma de componente. El componente x es negativo 2 menos 3. El componente y es negativo 11 menos 5. Y el componente z es 1 menos 3. La simplificación de la componente x del vector v es menos 2 más 3 o 1 positivo. El componente y es negativo 11 más 5 o menos 6. Y el componente z es 1 menos 3, que es menos 2. Ahora tenemos el vector v en forma de componente. Para el siguiente paso, se nos pide que determinemos el vector unitario en la dirección del vector v. Esto también puede denominarse denominado vector normalizador v. Para ello, primero hallamos la magnitud o longitud del vector v, y luego el vector unitario y la dirección del vector v es igual a 1 dividido por la magnitud del vector v multiplicado por el vector v. Así que sigamos adelante y busquemos la magnitud del vector v, que es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de componentes del vector v. La magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de la suma de un cuadrado. Y menos 6 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Simplificando, tenemos el raíz cuadrada de la suma de 136 y 4. La magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de 41, lo que no simplifica. Esto indica el vector unitario en la dirección del vector v, que llamaremos vector u, que es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 41. Multiplicado por el vector v, que es el vector con un componente x de 1, un componente y de menos 6 y un componente z de menos 2. Pero a partir de la multiplicación escaladora, el vector unitario en la dirección del vector v tiene un componente x de 1 dividido por la raíz cuadrada de 41, un componente y de menos 6 dividido por la raíz cuadrada de 41, y es un componente de menos 2 dividido por la raíz cuadrada de 41. Antes de irnos, volvamos a nuestro gráfico. Para empezar, el vector de pantalla es el vector v trazado en el espacio. Con el punto inicial en el origen, los vectores azul y verde son equivalentes. Y luego este vector rojo es un vector unitario que encontramos en el mismo dirección como vector v. Espero que te haya resultado útil. Y,